Esos procesos constitucionales integran el primer curso normalmente. Entonces ahí trabajamos el amparo, trabajamos el control de constitucionalidad, trabajamos el habeas data, trabajamos el habeas corpus, trabajamos los distintos efectos y los distintos modelos y sistemas de control de constitucionalidad en la teoría constitucional y trabajamos lógicamente principios filosóficos y principios de teoría constitucional que hoy son, a partir de del enorme avance que ha tenido el neoconstitucionalismo en los últimos 30, 40 años, una forma de alguna manera de dirimir las cuestiones judiciales. Hoy ya no estamos en presencia de un derecho constitucional de reglas exclusivamente, sino en términos generales, tanto los escritos judiciales como las resoluciones judiciales acuden permanentemente a un derecho constitucional también de principios. Por consiguiente, la Corte Constitucional Colombiana acaba, hace exactamente una semana atrás, hacer lugar, escuchen lo que voy a decir, hacer lugar a una excepción de principialidad. ¿Qué es una excepción de principialidad? Podría preguntar uno. ¿Está regulado en el derecho procesal colombiano? ¿Está regulado en la Constitución colombiana? No, no está regulado en ninguna. Es una acción procesal sustentada en la aplicación de los principios constitucionales, que es una creación pretoriana de la Corte Constitucional Colombiana. Esto pone en términos de debate, esto pone inicialmente en términos de reflexión y en términos de debate, una cuestión que está siempre latente en los últimos años en el debate constitucional y en el debate procesal y en el debate de los derechos humanos también, principalmente por la actuación tan activa de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, principalmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es justamente hasta dónde la judicatura va a seguir definiendo cuestiones que en principio aparecen para muchos como violatorias del clásico principio de división de poderes o de alguna manera aparecen como una actitud activista o legiferante o normativista, hasta donde las Cortes van a dictar sentencias normológicas, es decir, sentencias en las cuales van introduciendo, ¿no es cierto?, ellos mismos una legislación de carácter general muchas veces. Y este es un debate fuerte, sobre todo aquí en Paraguay, donde mi querido amigo Adolfo Alvarado Belloso incluso tiene una maestría aquí en Ciudad del Este, ¿no? La maestría de... Yo soy profesor titular del proceso constitucional de esa maestría, aquí he tenido queridos cursantes justamente de esa maestría, pero esto pone en términos de debate el garantismo versus el activismo procesal. Y entonces yo voy a hacer una aclaración para aquellos, porque a lo largo del curso podemos, digamos, vamos a incurrir en una cantidad de análisis, de razonamientos que van a poner justamente en tensión este lema, ¿no es cierto?, o estos principios que defiende el garantismo procesal frente a un activismo claramente presente. Y la aclaración que quiero hacer es que creo que tenemos que desmitificar, deslindar esta temática dentro del derecho procesal, pero particularmente del derecho procesal constitucional. Cuando nosotros hablamos de garantismo procesal, los principios del garantismo no resultan todos aplicables al derecho procesal constitucional. El derecho procesal constitucional, el proceso constitucional, tiene características propias que obviamente exceden de alguna manera las previsiones que los principios clásicos del garantismo podían haber pensado. Porque el garantismo está más bien pensado para una teoría general del proceso, pero una teoría general del proceso ordinario y no del proceso constitucional. Vamos a encontrar que el proceso constitucional tiene objetivos, ¿no es cierto? Tiene ya, por ejemplo, la gravedad institucional, para poner una terminología utilizada en todo el constitucionalismo latinoamericano y el constitucionalismo europeo también. Las cuestiones de gravedad institucional, las cuestiones que
autorizan al juez constitucional, que no en todos los países, como saben, es el mismo. Aquí en el Paraguay es la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero en la Argentina todos los jueces de cualquier jurisdicción, de cualquier competencia, son jueces constitucionales, porque tienen justamente la facultad de ejercer el control de constitucionalidad como sistema difuso. El único sistema difuso puro en Latinoamérica es el argentino, al igual que el norteamericano. El resto de los países han modificado sus sistemas de control de constitucionalidad para hacerlos mixtos o para hacerlos concentrados o para asemejarse a los modelos europeos y por consiguiente extraer de la justicia ordinaria el control de constitucionalidad para llevarlo en un tribunal constitucional, o sea, un órgano especializado que no integre el Poder Judicial, que está fuera del Poder Judicial y que es un poder independiente. Tal es el caso de Chile, tal es el caso de Bolivia, tal es el caso de Perú. O sea que el proceso constitucional ha adquirido en los últimos 40, 50 años en el mundo características propias que lo distinguen y que debe, por consiguiente, ser analizado a partir de estas nuevas realidades, sin incluirlo en categorías jurídicas tradicionales. Hay una nueva realidad constitucional. ¿Cómo voy a analizar con categorías, digamos, clásicas, una realidad como la que acaba de generar la Corte Constitucional colombiana, generando una acción de control de constitucionalidad principialista? Es decir, a partir no de, digamos, la Constitución en su texto normativo, sino a partir de la Constitución en sus principios. Estos dos principios, ustedes saben que los principios son amplios. Los textos constitucionales muchas veces son ambiguos y muchas veces son amplios y adquieren distintos tipos de interpretaciones. En este contexto, este curso, el segundo curso, va a tener un contenido, como dice allí, la protección multinivel de los derechos constitucionales y sus garantías en el siglo XXI. Y voy a hacer hincapié un minuto en este concepto de protección multinivel. ¿Qué queremos decir cuando nos referimos a la protección multinivel de los derechos y las garantías? ¿Por qué multinivel? Porque, como ustedes saben, hoy, en términos generales, no existe un derecho interno aislado. Hoy no existen países que referencian exclusivamente a su derecho interno de una manera, yo diría, egoísta. Hoy los derechos encuentran una amplia protección en distintos niveles de protección regionales e internacionales, que se van integrando y se van haciendo referencia y retroalimentando permanentemente. Si encontramos, por ejemplo, una jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, de la Corte Suprema Argentina, de cualquier corte de la paraguaya, vamos a encontrar que con mayor intensidad o menor intensidad, siempre existe alguna referencia a alguna sentencia de algún otro tribunal, ya sea internacional o no. Hoy tenemos una Latinoamérica que en el marco de los derechos humanos integra un sistema regional de protección de los derechos humanos. O sea, sistema regional que ha establecido, que todos nuestros países han adherido, con excepción, por supuesto, de los Estados Unidos, que se dice defensor de los derechos humanos, pero no firma ningún tratado de derechos humanos, y con excepción de Canadá en América, salvo Venezuela, que está fuera porque ha renunciado al sistema, todo el resto de los países integran el sistema regional de protección de los derechos humanos. Y ese sistema regional, como ustedes saben, ¿no es cierto?, tiene dos grandes órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones impactan en el derecho interno de todos nuestros países. Ahora, ¿cómo impactan? ¿Con qué efectividad impactan? ¿Con qué grado de obligatoriedad impactan? Esto va a depender de cada uno de nuestros países. Va a depender de cada uno de nuestros países porque va a depender primero del principio de supremacía constitucional que establezca cada uno de nuestros países. Argentina tiene, después de la reforma del 94, a los tratados de derechos humanos con la misma jerarquía de la Constitución. Artículo 75, inciso 22 de la Constitución
Constitución argentina, los tratados de derechos humanos que enuncia este artículo, que son 9, ¿sí? Y establece un procedimiento para poder incrementarlos, hoy son 13 en este momento, tienen la misma jerarquía que la Constitución. Pero la Constitución paraguaya no establece respecto del derecho internacional. Establece una prioridad del derecho de la Constitución paraguaya respecto del derecho. Por consiguiente, vamos a encontrar que de acuerdo a cómo sea el principio de supremacía en cada uno de nuestros países, va a ser una de las pautas de incidencia y de interpretación en cómo, en qué grado de obligatoriedad va a tener las decisiones del sistema interamericano. Pero vamos un poco más allá, porque si miramos la Convención Americana de Derechos Humanos, vamos a encontrar que un artículo establece, ¿no es cierto?, que todos los países signatarios, Paraguay, Argentina, Perú, Colombia, Uruguay, todos los países signatarios se comprometen y obligan a acatar las decisiones de los órganos del sistema interamericano, principalmente del órgano jurisdiccional del sistema interamericano, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes saben que la Corte se expide de dos maneras, la Corte Interamericana, a través de lo que se llama las opiniones consultivas y a través de los casos contenciosos. Las opiniones consultivas son un pedido que hace un Estado para que en consulta a la Corte Interamericana establezca cómo se interpreta un derecho o cómo se interpreta una situación determinada. Hay un fuerte debate en la doctrina, a pesar que la Corte ha intentado darle obligatoriedad a esas opiniones consultivas respecto justamente de esto, del grado de obligatoriedad que tiene la emisión de esa opinión consultiva para el país que lo pide y para el resto de los países en lo que hace a la interpretación justamente de ese derecho. Y después los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un marco contencioso, ya clásicamente contencioso, donde hay un artículo en la Convención Americana que dice que los estados signatarios se obligan a aceptar las decisiones de la Corte Interamericana, de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto, por supuesto, parecería que en principio es una cuestión de interpretación simple. Si hay una sentencia y los países signatarios firmaron el tratado y se comprometieron a aceptar las decisiones del sistema interamericano, ya justamente por el Pacto de Viena, ¿sí?, por el Tratado de Viena, el tratado de los tratados, justamente resulta de cumplimiento obligatorio la decisión del órgano internacional. Esto no es tan sencillo, por consiguiente. Es decir, no todos los países interpretaron cómo iban a ejecutar esa sentencia del órgano internacional en el derecho interno de igual manera. Y el mejor ejemplo es mi país. Argentina acaba de dictar, la Corte Suprema Argentina, en lo que se llamó el caso Fontevecchia o en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, se llama de dos maneras, en el mes de febrero de este año, hace un mes atrás, acaba de dictar un fallo que dio vuelta 360 grados la jurisprudencia en torno a la obligatoriedad en el derecho interno argentino de las decisiones del sistema interamericano, de la Corte Interamericana, de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo lo anticipé el año pasado, acá, en este curso y en todos los cursos que venimos dando. El año pasado el módulo a mi cargo fue control de constitucionalidad, justamente, y yo anticipé y dije, alguien podrá recordarlo, a lo mejor, dije, es probable que la posición doctrinaria que tiene la Corte Suprema Argentina, y acá lo cotejaba de alguna manera con muchos otros tribunales, altos tribunales de nuestros países, con la posición que había tenido la Corte Suprema Uruguaya, incluso la posición de la Corte Paraguaya, en este sentido, por una cuestión de diferencia del principio de supremacía constitucional, la Corte Argentina había aceptado a buena fe guardada las decisiones del sistema interamericano. Es decir, había establecido una doctrina, lo que se conoce como el control de convencionalidad, como ustedes llaman, que decidía lo siguiente: señores, cada vez que el país tiene una sentencia de la Corte Interamericana, esa sentencia debe ser ejecutada exactamente como establece la sentencia de la Corte Interamericana. Si la Corte Interamericana dice hay que revocar la sentencia de la Corte Suprema, la Corte Argentina había revocado sus propias decisiones. En un caso llamado René Derecho, la Corte Argentina había, justamente por efecto de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, había revocado una sentencia del propio tribunal que había pasado, por supuesto, a la autoridad de cosas juzgadas.
Sin embargo, ahora, por efecto principalmente del ingreso de 2 miembros nuevos al tribunal, la Corte Argentina tuvo un ingreso hace 2 años de 2 miembros nuevos en el tribunal, yo, con el cual me vinculan además amistad, por las casualidades de la vida, con ellos dos, uno de ellos fue compañero mío y el otro es un amigo y es profesor de estos cursos. El profesor de estos cursos, el doctor Honorio de Rosati, era hasta que fue designado miembro de la Corte Suprema Argentina, el profesor de estos cursos. No porque no siga haciéndolo, sino porque obviamente ya no tiene tanto tiempo como para venir a ejercer su gran capacidad docente. Yo digo, conociendo el pensamiento, es muy probable que la Corte Argentina modifique esta situación.